Claudio Mecay está horrorizado porque Trump presionó por la rendición de Ucrania. Es que, bueno, miren, vamos a empezar a hablar de Donald Trump. Porque dice que, bueno, despidió a Deborah Rutter como director del Kennedy Center y se autoproclamó director del Kennedy Center. Sí, claro, ahora Donald Trump va a poner en el Kennedy Center a Kid Rock y algo de lucha con The Hulk y cosas así que no tengan nada que ver con la cultura. Pues ustedes saben que la cultura a una persona como Donald Trump le parece un lujo excesivo, una cosa innecesaria, que además, si quiere sobrevivir, que sobreviva compitiendo como debe de ser. Si usted no puede vender sus cuadros, pues usted muérase, señor Van Gogh, ¿no? Pues no tiene ningún valor lo que hace. O si sus obras literarias no venden millones de ejemplares cuando usted está vivo, pues muérase, señor Kafka, ¿no? Por mencionar algunos de los que nos han dejado un legado cultural relevantísimo, pero que no son parte del mundo comercial que sueña Trump. Entonces, bueno. Y luego dice que, y por último, el gobierno se presta a cerrar un contrato con Tesla por 400 millones. Miren, vamos a empezar por allí. Ayer uno de los diputados demócratas señaló cuánto se le está pagando, cuánto le paga el gobierno de los Estados Unidos a Elon Musk, el primer damo de los Estados Unidos. ¿Cuánto se le paga? Al día, $8 millones. Cada día, cada 24 horas, cada ciclo entre un atardecer y el siguiente, el señor Elon Musk le saca al Estado, al maldito Estado de los Estados Unidos, al que hay que adelgazar, $8 millones, $80 millones cada 10 días, $240 millones al mes, $1,000 millones cada 4 meses y poco, y unos $3,000 millones al año. Es lo que está recibiendo el señor Elon Musk. Pero yo creo que es muy importante que nos escandalicemos. Bien, está bien lo del contrato de Tesla, está bien lo de se despidió de Deborah Rutter, también se han confirmado como secretario de Salud y Servicios Sociales a Robert F. Kennedy, un conspiranoico antivacunas enloquecido que cree que el COVID se hizo para matar blancos y cosas por el estilo. Tiene una serie de locuras en las que cree. Por supuesto, las vacunas causan autismo y cosas por el estilo. Y ahora, a partir de ahora, ya está a cargo de la salud y los servicios sociales de los Estados Unidos. Y Tulsi Gabbard, una mujer que la televisión rusa llama nuestra novia Tulsi, una mujer que ha estado muy cerca, además de feroces dictadores, entre ellos Putin, por supuesto, pues ahora está a cargo de la inteligencia nacional. O sea que ya en este momento ya le debe estar empezando a pasar información de la inteligencia nacional a sus amigos de Rusia. Bien, todas esas son acciones, y son acciones preocupantes, y son acciones ante las que hay que reaccionar o plantearse qué se va a hacer, ¿no? La democracia en Estados Unidos ha muerto. De esto no cabe la menor duda. Cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, dice que no se va a hacer caso de las decisiones de los jueces porque un juez no podría decirle a un general cómo llevar a cabo una campaña militar, pero un juez sí puede decirle que si comete crímenes de guerra acaba ante un juzgado, como pasó con el teniente Calley en la famosa masacre de My Lai en Vietnam, de la cual ustedes seguramente ya no saben, pero se llevó a juicio en Estados Unidos al responsable de una de las más horribles matanzas que llevó a cabo el ejército de Estados Unidos en Vietnam durante la guerra de Vietnam. Bueno, sí lo pueden hacer los jueces, pero al parecer el ejecutivo, capitaneado por Elon Musk y su copresidente o subpresidente Donald Trump, van a desobedecer las decisiones de los jueces. Los jueces tienen por objeto en Estados Unidos y en la mayoría de los países determinar si algo es legítimo o no. Precisamente son los que pueden ponerle control al ejecutivo o al legislativo, determinando si lo que hacen es constitucional, si es legítimo, si se ajusta a las leyes o no.
Pero Donald Trump parece que no quiere a los jueces, y bueno, ya saben ustedes que en España, porque siempre copiamos, pues Feijóo, el amigo del narco, el secretario del presidente del partido, secretario general del Partido Popular, va a llevar a los tribunales europeos al Tribunal Constitucional Español, porque es que el Tribunal Constitucional Español pues, es ilegal. Cuando es el tribunal que puede determinar si algo es ilegal o no. Bueno. Pero ante esta realidad preocupante que nos exige la toma de posiciones, a lo que menos hay que hacer caso es a lo que dice Donald Trump. Yo me acuerdo mucho en 2019 cuando le dijo, trató a Erdogan, que es una bestia, al presidente de Turquía, le mandó una carta ofensiva amenazándolo, diciéndole que no hiciera nada de lo que iba a hacer, porque le iba a ir muy mal. En vez de responder, Erdogan, que puede ser una bestia, pero no es imbécil, agarró la carta, la rompió, la tiró a la basura y al día siguiente invadió Siria y mató a un montón de kurdos. ¿Qué es lo que iba a hacer de todos modos? Donald Trump está hablando de quedarse con Gaza sin siquiera comprarla. O sea, simplemente vamos a tenerla, vamos a quedarnos con ella y vamos a convertirla en un paraíso de desarrollo inmobiliario. Ni caso. Vamos a quedarnos con Groenlandia. Ni caso. Los daneses ahora están ofreciendo comprar California, por cierto. Bueno, es una troleada, pero no pasa de allí. Pero las cosas que dice Trump que están más allá de la posibilidad de acción que tiene, deberíamos tomarlas con menos atención. De todos modos se está apoderando del discurso por sus acciones. Pero me quedo con el canal de Panamá, me quedo con Groenlandia, me quedo con la Franja de Gaza. Pues no. Es imposible que lo haga, por muchísimas razones, incluso las que ya comentamos aquí con un eurodiputado, con nuestro amigo Jonás Fernández, de que pues, un intento de tomar Groenlandia por la fuerza obligaría a la Unión Europea a responder, porque hay un tratado de defensa mutua de todos los países de la Unión Europea. Bien. Caso de Ucrania, la gente está absolutamente enloquecida porque según Trump, acordó con Putin que Ucrania va a entregar 25% de su territorio y no va a entrar a la OTAN, y con eso ya Putin se va a quedar bien contento. Y bueno, los más tontos, porque tenemos también al sector los más tontos que se supone que están de nuestro lado, pero a veces lo dudo mucho, inmediatamente dijeron, y alguno vino a decírmelo a mí, ya ves, era una guerra de la OTAN contra Rusia y ahora la OTAN le da la paz a... Mira, no, hasta donde yo recuerdo, el responsable de la OTAN no estuvo en esas conversaciones. Estados Unidos no es la cabeza de la OTAN en este momento. Y es que pues es como si yo voy a cualquier guerra y me pongo de acuerdo o digo que me puse de acuerdo con uno de los combatientes o de los litigantes, de los países que están en guerra. No significa absolutamente nada. Por si hubiera dudas, el ministro de Defensa de Ucrania se reunió ayer con la vicepresidenta de la Comisión Europea, no me acuerdo ahora de su nombre, para decirle que es que ellos no tienen ningún plan de entregar ninguna parte de su territorio ni a renunciar a estar en la OTAN, porque considera, pues ustedes pueden estar en desacuerdo con la OTAN, pero Ucrania considera que le va a reservar estar en la OTAN para garantizar que no lo va a volver a atacar Rusia. Entonces el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, le garantizó a Kaja Kallas, que es la vicepresidenta y responsable de la diplomacia europea, puesto que hasta hace poco tenía un español, el nombre por supuesto olvidé, que además el que admiro enormemente, y en el Twitter de ella dice, el ministro Umerov me garantizó que los ucranianos están firmes y no entregarán su libertad y su territorio. Europa se mantendrá firme también
y seguirá apoyando a Ucrania en su lucha. Pues que Trump ya dijo que Ucrania se va a rendir, y ya, pues que los ucranianos, nadie les preguntó, y dicen que no. Y en Gaza no va a quedarse los Estados Unidos. Y Groenlandia y Canadá no van a ser parte de Estados Unidos. Todo esto yo no estoy completamente seguro de que Donald Trump lo haga como una distracción. Yo sé que es un hombre listo, pero es un hombre muy poco inteligente. Y espero que se entienda la diferencia entre ser listo y ser inteligente, ¿no? Pero eso son distracciones de lo que está ocurriendo. Ya hay inmigrantes detenidos en Guantánamo. Los vuelos de inmigrantes siguen multiplicándose y echando fuera gente de los Estados Unidos. Los precios están subiendo en Estados Unidos de una manera increíble, sobre todo los de los huevos, de los que tanto habló Donald Trump en sus discursos. Y lo que estamos encontrando es estadounidenses que dicen, yo voté por Donald Trump y ahora él me está reventando, está acabando con mi granja, con mi rancho, con mis posibilidades de negocios, está destruyendo mi empresa, me ha aumentado los precios. Pero ya es demasiado tarde, ¿no? Hasta dentro de 4 años no se podrá hacer absolutamente nada al respecto, si queda algo de Estados Unidos. Entonces, antes de horrorizarnos y escandalizarnos, lo que tenemos que pensar es cuáles son las reacciones que creemos que nuestra sociedad debe asumir y proceder a presionar a nuestros gobiernos y a nuestros legisladores para que se tomen las medidas necesarias para protegernos y para funcionar en un mundo que sea muy distinto del que había hace 3 semanas. Europa va a pagar todos los platos rotos. Es que Europa no va a pagar los platos rotos. El tema no es lo que tú estás diciendo. Ucrania ha perdido todo. Ucrania se está defendiendo de una manera extraordinaria. Pues no te das cuenta que si Ucrania pierde, toda Europa está en peligro. Si lo que sigue es Moldavia y Georgia. Y Putin ha dicho en todos los tonos posibles que la Unión Europea es su enemigo. Por tonto que seas, tienes que entender que si un tipo como Putin dice que eres su enemigo, aunque a ti te caiga muy bien. Porque el día que llegue a tu casa, pues no va a decir, ay, tú eres el que estaba conmigo, ay, pues yo te voy a perdonar. No pasa así. Los siervos de los tiranos siempre acaban descubriendo que los tiranos nunca se iban a interesar por ellos. Los siervos de Trump lo han descubierto. Hola, bebé, Trump impone tarifas a la siderurgia, me huele que tiene inversión en la industria esa. No, pero es que además no es que les vuelva a imponer. La historia es que no sabemos, no nos informamos. Esto es muy simple. Trump impuso aranceles al acero y al aluminio en su anterior mandato. Y esos aranceles nunca se quitaron. Lo que empezó a haber es una serie de excepciones, y lo que firmó ayer es la desaparición de las excepciones. O sea, la reinstalación de los aranceles como los había puesto originalmente hace 7 años ya. Entonces tampoco es totalmente nuevo. No tenemos claro realmente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso es peligrosísimo.